Agradecidos a Dios porque nos permite continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy estaremos en el capítulo 9, pero ya en su última parte. Esta sexta parte del capítulo en donde nosotros habíamos visto con relación a la pregunta que en todo este capítulo lo hemos mencionado. ¿Dios ha rechazado a Israel? Pero aquí el corazón de Pablo por Israel nos explica exactamente todo esto. Estábamos en los versículos 25 y 26, en donde el profeta Oseas, allá en el libro de Oseas capítulo 2, versículo 23 y en el capítulo 1, versículo 10, declara el derecho de Dios para elegir, llamando a aquellos que previamente no eran su pueblo. Y declara la palabra de Dios en estos versículos de Romanos capítulo 9, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto se relaciona porque debemos nosotros entender en donde si la palabra de Dios dice, vosotros no sois pueblo mío, y en los pasajes ya indicados del libro del profeta Oseas, muestran la misericordia de Dios. Dios le dijo al profeta Oseas que nombrara a uno de sus hijos lo a mí, el cual significa no sois mi pueblo. Pero Dios también prometió que este juicio no duraría para siempre, por lo que allí nosotros podemos ver un día Israel será restaurado y nuevamente serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí vemos una vez más la misericordia de Dios por su pueblo. Pero también tenemos que recordar que el profeta Isaías, tanto en el capítulo 10 versículo 23 y en Isaías capítulo 1 versículo 9, también declara el derecho de Dios de elegir un remanente entre Israel para salvación. Pues de esta manera nosotros también nos vamos a dar cuenta de cómo Dios escogió y cómo Dios obró y sigue obrando en los escogidos. Vamos a leer los versículos del 27 al 29 de este capítulo 9 de Romanos para a partir de ello ver exactamente cómo Dios obró y cómo Dios sigue manifestándose. La palabra de Dios declara en el versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esto nos muestra exactamente que Dios en su propósito sabía exactamente que no toda la nación iba a aceptar. Es por esto que el remanente será salvo. Aquí el pasaje citado de Isaías 10:23 habla primero de la obra de Dios en salvar a un remanente de la destrucción venidera de los asirios. ¿Por qué? La aflicción del pueblo de Dios a manos de los asirios y otros los haría sentir como si en verdad fueran destruidos, terminados, acabados. Dios les asegura que este no es el caso. Él siempre preservará su remanente,
¿Qué es lo que nos muestra en todo esto? Como anteriormente también yo ya lo manifesté. No es que todos o todo el pueblo de Israel aceptó lo que Dios le estaba entregando. Dios siempre ha tratado con un remanente, Dios siempre ha tratado con una parte de su pueblo. Y aquí nosotros tenemos un comentario de Morris. Morris declara: fue absurdo pensar que, como toda la nación no había entrado en la bendición, la promesa de Dios había fallado. Y esto no es así. ¿Por qué? La promesa no se había hecho para toda la nación y nunca había tenido la intención de aplicarse a toda la nación. Porque si nosotros igual recordamos de cómo Dios sacó de la esclavitud de Egipto a toda una nación, pero no todos llegaron a la tierra prometida, sino solo a aquellos que acataron lo que Dios estaba mencionando, porque era únicamente el remanente que Dios ha escogido. Es por esto que nosotros podemos darnos cuenta, y la palabra de Dios dice, como Sodoma habríamos venido a ser. ¿Qué implica esto? Recordemos que Sodoma y Gomorra fueron totalmente destruidas en el juicio. Esta cita de Isaías, capítulo 1, versículo 9, muestra que tan malo como fue el estado de Judá debido a su pecado, pudo haber sido peor. Fue únicamente por la misericordia de Dios que sobrevivieron. Una vez más, recordando, Sodoma y Gomorra fueron totalmente destruidas, sin ni siquiera un remanente pequeño para seguir adelante. Aún en medio del juicio, Dios mostró su misericordia a Judá. Es por esto que nosotros nos podemos dar cuenta en la actualidad igual. No todos están aceptando la palabra de Dios, pero siempre el Señor está con un remanente. Acá también vamos a hacer un comentario de Bruce en relación a la promesa misericordiosa, que esta es muy clara. Bruce dice: pero si solo un remanente sobrevivirá, al menos un remanente sobrevivirá y constituirá la esperanza de restauración. Es así, no todos aceptan, no todos quieren escuchar la palabra de Dios, porque Israel está en su condición actual desde la perspectiva del hombre. Israel falló a ver al Mesías porque se rehusaron a venir por fe. Es esto lo que en realidad es el principal obstáculo, diríamos, en donde no aceptan lo que Dios tiene, no quieren renunciar a todo aquello que hace daño y separa de Dios. Más adelante podemos ver los versículos 30 al 31, que es la forma como, analizando la situación actual de Israel y los gentiles de acuerdo con una perspectiva humana. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios declara: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué implica esto? Recordemos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. ¿Cómo podemos explicar esto? Según todas las apariencias, los gentiles encontraron justicia, aunque no parecía que realmente la buscaron. Porque Dios, en su infinita misericordia, también alcanzó a las naciones gentiles. Mas Israel no la alcanzó, aunque ellos estaban buscando, pero de una forma errada. Según todas las apariencias, Israel parecía trabajar por la justicia de Dios con todo lo que tenía, pero no la encontró porque escogieron un camino equivocado. En este nuevo comentario podemos ver que alcanzando la justicia,
no la alcanzó. ¿A qué se refiere? A Israel. La pregunta es, ¿cuál fue la diferencia? ¿O por qué los gentiles improbables encontraron justicia cuando los judíos probables no? Aquí nosotros podemos ver claramente, debido a que los gentiles iban tras la justicia que es por fe, repito, debido a que los gentiles iban tras la justicia que es por fe y los judíos iban tras una ley de justicia. Por lo tanto, los gentiles que fueron salvos vinieron a Dios por medio de la fe porque creyeron en su palabra, recibiendo su justicia. En cambio, los judíos, que parecían ser rechazados de Dios, intentaron justificarse ante Él al realizar obras de acuerdo con una ley de justicia, en donde ellos consideraban que así debía ser. Es por esto que si nosotros continuamos en la palabra de Dios, los versículos 32 y 33 mencionan, Pablo enfatiza la razón por la cual Israel parece ser rechazado de la bondad y justicia de Dios, porque iban tras ella no por fe. La palabra de Dios dice, en versículos 32 y 33, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pues esta es la diferencia. ¿En qué nosotros estamos creyendo? ¿En quién estamos creyendo? Porque iban tras ella no por fe. Esto es lo principal. Nosotros debemos tener fe en lo que la palabra de Dios dice. Podríamos esperar que Pablo conteste la pregunta, ¿por qué? De nuevo, desde la perspectiva de Dios y simplemente dejar el asunto por la mera soberanía de Dios. Pero en lugar de ello, él señala que la responsabilidad es de Israel, porque iban tras ella no por fe, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo aquí nos indica, ya ha mostrado en Romanos que el único modo posible para ser salvos es por medio de la fe. Recuerde esto, no por las obras de la ley, y que esta salvación viene únicamente por la obra del Salvador crucificado, el cual fue una piedra de tropiezo para Israel. Esto está escrito en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 23, en donde dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo nuevamente muestra que Israel es responsable por su condición presente. ¿Ha contradicho Pablo con todo lo que dijo anteriormente, el cual enfatiza el plan soberano de Dios? No. Por supuesto que no. Simplemente presenta el problema desde el otro lado de la moneda, el lado de la responsabilidad humana, en lugar del lado de la elección soberana de Dios. Y este es el problema que hasta en la actualidad estamos viviendo. Rechazan lo que Dios dice y quieren hacer lo que ellos quieren. Hasta aquí nosotros concluimos el capítulo 9 en su estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana con el capítulo 10, en donde veremos exactamente de cómo Dios sigue hablando a nuestras vidas. Recuerde, lo importante de todo esto es que nosotros tengamos fe en lo que su bendita palabra dice, y que no sea igual una piedra de tropiezo como fue para el pueblo que quería hacerlo a través de la ley de justicia. Con todo esto, continuaremos la próxima semana
con nuestro estudio del libro de Romanos y como dije anteriormente con el capítulo